Chi fini brutta fanno i conferenti, chi di nascosto fanno i cantanti, si credono che mai si sa niente, pure la legge si caccia davanti. Da mala vita su brutti guardati, a tiro l'hanno sempre. Hola a todos, hola a todas, lo prometido es deuda y aquí estamos, una vez más, en Historiador al Rescate. Y en este programa vamos a hablar sobre la mafia siciliana y en concreto sobre un capo mafioso bastante importante de los últimos tiempos, ya fallecido, que es, o que mejor dicho, fue Bernardo Provenzano, uno de los lugartenientes de Totorrina, el capo dei capi, o el capo dei tutti capi, de la familia corleonese, del clan de los corleoneses. Así que si te gusta el tema, yo la verdad que te recomiendo que me acompañes en este programa, el cual, pues bueno, voy a intentar hacerlo bastante breve para ir directamente al grano y muy dinámico. Así que creo que va a ser bastante ameno y divertido. Divertido, obviamente, a nivel intelectual, porque los temas que vamos a tratar pues son brutales. La mafia ya sabéis que no hay que romantizarla, que no hay que ficcionarla, hay que mostrarla en su máxima crudeza, precisamente para descubrirla, destaparla de ese hálito, ¿no? O de ese, por así decirlo, envase que Hollywood ha ayudado a cubrirla, a protegerla y a perpetuarla con la propaganda que se ha hecho de ella, como si fuesen uomini d'onore, es decir, hombres de honor o gente que al fin y al cabo son los justicieros, como les gustan a ellos mostrarse. Hollywood y las novelas, como El Padrino y demás, han contribuido a esto, así que nosotros desde la visión del historiador, pues tenemos que, es nuestra obligación, destapar a toda esta gente. Así que sin más, vamos a por ello. Bien, Bernardo Provenzano, ¿qué decir de él? Bueno, pues primero su apodo de guerra. Bernardo Provenzano era conocido como, en dialecto siciliano, Utratturi, es decir, el tractor. El siciliano, al igual que ocurre en Italia, que es súper peculiar, creo que esto ya lo he comentado en el anterior programa sobre los orígenes de Cosa Nostra y demás. Pero bueno, en Italia, debido a su evolución histórica y debido fundamentalmente a la Edad Media, ¿no?, que estaba dividida en distintos reinos y en distintas repúblicas y territorios, pues simplemente comentar que en Italia pues han ido las distintas regiones desarrollando su dialecto, ¿no? Y los dialectos no penséis que es como aquí en España, ¿no?, o el andaluz o a lo mejor el dialecto que pueda hablar un albaceteño, ¿no? Los dialectos de allí son directamente, prácticamente idiomas. Lo que pasa que el gobierno italiano no lo reconoce como tal porque sería una locura para ellos y sobre todo porque pondría un poco en tela de juicio y fomentaría los independentismos que son reales en Italia. Pero bueno, eso ya es meternos en camisas de 11 varas y nos vamos fuera de programa. En cualquier caso, que le llamaban Utratturi el tractor. Fundamentalmente porque no se le ponía nada por delante a la hora de eliminar a sus enemigos. De hecho, era una persona súper sanguinaria. Comenzó su carrera criminal allá por los años 50 del siglo pasado y era íntimo amigo de Totorrina, con el cual pues creció, ¿no?, en el pueblo de Corleone, un pequeño pueblecito muy bonito, la verdad, el cual se encuentra en la isla de Sicilia.
Ya sabéis que Totorrina luego con el tiempo llegará a ser este capo di tutti capi, este jefe supremo de Cosa Nostra, de la comisión de Cosa Nostra, sobre todo debido a que se hizo con el poder a base de la violencia tan brutal que ejerció contra sus enemigos dentro, ¿no?, de Cosa Nostra. Inició una guerra civil, por así decirlo, y debido a esto le llamarán a Totorrina la belva, es decir, el animal. Ambos dos, tanto Bernardo Provenzano como Totorrina, junto con Calogero Bagarella y por aquel entonces el jefe de estos tres, de Calogero Bagarella, de Provenzano y de Totorrina, Luciano Leggio, pues se van a apoderar de Corleone en esta década de los 50 tras asesinar al capo mafioso Michele Navarra. Y una vez eliminaron a Michele Navarra, que era el típico mafioso vieja escuela, trajeado, que intentaba no ejercer la violencia si no era imprescindible, pues una vez eliminado este hombre, van a poner rumbo destino a Palermo. ¿Por qué Palermo? Pues porque eran conscientes de que Palermo era la capital de la mafia urbanita, la cual, por cierto, les miraba por encima del hombro, ya que los corleoneses o corleonesi procedían, ¿no?, pues de un lugar rural, muy atrasado, y además tenían una mentalidad totalmente distinta a la de la mafia palermitana. La mafia palermitana le gustaba la buena vida, le gustaban los coches rápidos, ¿no? Los Ferrari, los Lamborghini, los Bugatti, Alfa Romeo, etc. Les gustaba salir de fiesta, las mujeres y sobre todo aparentar evidentemente el que se tenía dinero, ¿no? El que era gente rica. Sin embargo, los corleoneses eran todo lo contrario. Era gente que iba vestida de una manera bastante humilde. Totorrina, de hecho, parecía un campesino, pero luego, ojo, cuidado, eran personas realmente asquerosamente ricas, con casas bastante grandes, mansiones, vamos. Sin embargo, como decimos, a golpe de pistola y sobre todo de AK-47, los corleoneses van a iniciar una guerra interna dentro de Cosa Nostra, haciéndose con el poder dentro de la comisión mafiosa de una forma totalmente despiadada, con una violencia jamás vista. Hay que recordar que la comisión, este órgano directivo de Cosa Nostra, debía apoyar o, por el contrario, mostrarse no partidario de un asesinato. Es decir, si tú, como miembro de Cosa Nostra, una vez te habían iniciado dentro de esta sociedad mafiosa, tú, por ejemplo, querías asesinar a alguien, pues bueno, tú tenías que pedir permiso, sobre todo si ese alguien se trata de un mafioso, tenías que consultarlo con tus compañeros, entre comillas, mafiosos de la organización, ¿no? Sobre todo con el objetivo de evitar que, tú imaginaros al público que queréis eliminar a una banda rival que está en vuestro territorio. Bueno, tú no puedes reaccionar, coger una AK-47, ir a por ellos y matarlos sin más, porque obviamente la policía va a investigar y esto va a suponer pues que vas a tener problemas no solo tú, sino toda la organización, y los negocios es lo más importante. Así que el asesinato siempre, tradicionalmente, la mafia, hasta la época de Totorrina, que lo va a revolucionar y cambiar todo, siempre sí que se ha utilizado la violencia, la amenaza, ¿no? Y el asesinato, claro que eran herramientas, pero eran las últimas herramientas. Siempre se trataba de amenazar verbalmente o físicamente, pegar una paliza, pero nunca llegar al asesinato, porque el asesinato llama mucho la atención. Esto parece que no le importa a los corleoneses y de hecho van a perseguir el poder casi a bocados, ¿no? Sea como fuere, los corleoneses van a iniciar una guerra interna, como decimos, dentro de Cosa Nostra,
y sin embargo la detención de Leggio va a posibilitar a Totò Riina el hacerse con el poder. Este jefe, Luciano Leggio o Liggio, lo podemos leer de estas dos maneras o encontrar su apellido de estas formas, pues permite a Totò Riina hacerse con todo el poder de los corleoneses. Riina en ese momento va a continuar, ¿no? Como decimos, con esa guerra declarada entre las familias contrarias a Totò Riina y los clanes mafiosos palermitanos, y asimismo no solo contra ellos, sino también contra importantes representantes del Estado italiano, jueces, fiscales, jefes de policía, generales. Es decir, van a ir eliminándolos uno a uno. Inicia Riina una guerra al Estado italiano, sobre todo debido a la presión ejercida por el pool antimafia liderado por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los cuales estos dos jueces van a establecer unas penas mucho más fuertes para los mafiosos y sobre todo van a permitir unas condenas más suaves, más mitigadas a todos aquellos mafiosos que considerasen arrepentirse y colaborar con la justicia. Importante, hay que tener en cuenta que en esta época, finales de los 80, principios de los 90, la mafia en teoría no existía, a nivel legal no existía, ¿vale? Entonces, de hecho, no se había demostrado nunca en un tribunal la existencia de la mafia. ¿Cómo es posible esto? De una organización que, por supuesto, cualquier siciliano podría decirte que operaba y, por desgracia, sigue operando en Italia y en Sicilia. Pues bueno, pues esto ocurre por conceptos mafiosos que han entrado dentro del tejido social siciliano y del sur de Italia, como la omertà, es decir, el no colaborar con la justicia, el no ser un chivato. Y incluso esta omertà existía dentro de los otros grupos mafiosos. Imaginaros que tú, como miembro de un clan mafioso, asesinas a otro miembro y claro, los del otro miembro pues te van a querer la vendetta, ¿no? La venganza. Pero no van a ir a la policía a chivarse a decir fulanito ha sido. No. Ellos, si la policía viene a preguntarles, ellos van a decir que no saben quién ha podido ser, que menuda desgracia, y pasado un tiempo van a ir a por ti a matarte, ¿vale? Son esa norma no escrita, la omertà, la que ha imperado durante muchísimas décadas en Sicilia. Sobre todo, fundamentalmente amparándose en el miedo. En el miedo de la gente, en el miedo a morir socialmente, a que la gente te dé la espalda por ser un chivato, o que la gente no se quiera relacionar contigo porque te ven como un cadáver que camina, como una persona que tiene una sentencia de muerte por parte de la organización mafiosa al colaborar con la justicia y que por lo tanto no quieren juntarse contigo para que los mafiosos no te identifiquen, ¿no?, como un amigo suyo y por lo tanto un potencial objetivo militar. Como estamos viendo, la mafia, por lo tanto, es un estado dentro de otro estado. Es fruto de una mala unificación de Italia, o una Italia que no ha terminado de forjarse como país. Sé que parece irónico que pueda decir esto, porque Italia es uno de los países pues, más importantes que hay en el mundo, ¿no? Está en el G8, es un país muy rico, pero también es un país con muchísimos contrastes, con muchísimas desigualdades y donde operan pues todo este tipo de organizaciones. Aunque, como ya aclaré, cuidado, estas organizaciones mafiosas ya se han convertido en holdings criminales, en multinacionales del delito, del crimen, y también las tenemos en otros lugares del mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, como por supuestísimo España, otros lugares de Europa, Australia, etcétera, etcétera. Es decir, la globalización también ha afectado a las mafias. Bien, aclarado esto, tenemos que Riina la habíamos dejado declarando su guerra al Estado. Debido a que Falcone y Borsellino les están haciendo mucho daño, y de hecho va a haber un colaborador de justicia, Buscetta,
el cual, pues bueno, pues va a ser el que en sede judicial comente qué es la mafia y demás, pero él también un poco dice que bueno, pues que él se está arrepintiendo y colaborando con la justicia porque la mafia antes era un concepto del honor y que Rina lo que ha hecho es desvirtuar todo, y también, pues, ¿por qué no? Por venganza, porque a Buscetta le habían matado a sus amigos, a parte de su familia, los corleoneses. Asimismo, se aprueba el 41 bis, que es un artículo del Código Penal italiano bastante duro, que contempla pues internar a los mafiosos en células de aislamiento en las cárceles de máxima seguridad, con 23 horas encerrados en su celda y 1 hora solo al día para pasear, donde no pueden obtener ni libros, ni periódicos, ni acceso a internet, ni televisión, ni nada, vamos. Es decir, es una muerte en vida. Teniendo en cuenta que la mafia, como os he dicho, ni se sabía ni que existía, ni se la esperaba, y normalmente un mafioso cuando era detenido, pues si eras un soldado de abajo, pues sí que es cierto que a lo mejor cumplías una larga condena, pero si eras un capo, una persona que ya contaba, un pesce di 90, ¿no? Es decir, una persona potente, pues ahí ya sí que es cierto que es muy probable que sufrieses una condena bastante leve, o incluso una condena a una prisión domiciliaria, ¿no? Un arresto domiciliario, lo cual pues te permitía perfectamente seguir operando tu grupo, ¿no? Tu batería mafiosa. Fijaos, es en este momento en el que Rina, de hecho, pues, empieza a matar, ¿no?, a altos funcionarios. Va a ser detenido en 1993 por parte del ROS, del Grupo Especial de los Carabinieri Italianos. Sin embargo, aquí comienza uno de estos misterios que tanto nos gusta a los que nos acercamos a la historia más reciente de Italia, esos misterios made in Italy. ¿Por qué? ¿Y por qué estos misterios made in Italy surgen sobre todo cuando hablamos de mafia? Bueno, pues primero, Totò Riina llevaba muchísimos años como un prófugo de la justicia, ¿no? Pues no quiero decir una barbaridad, pero más de 20-30 años seguro, ¿vale? El tío se había casado mientras tanto, había ido a hospitales, a clínicas privadas, es decir, hacía su vida normal. Tampoco es que estuviese en un zulo, en un búnker, escondido porque le buscaba la justicia italiana. No, para nada. Bien, y sorprendentemente es cuando Riina se niega, ¿no?, a ceder ante el Estado italiano e inicia esta campaña de muerte y destrucción, cuando justo le detienen. Bueno, aquí se abre la sospecha de que es precisamente su amigo Bernardo Provenzano, su mano derecha, el cual hasta entonces no ha rechistado ni se ha opuesto a las decisiones de Riina, el que va a contactar con los servicios secretos italianos, o como dicen en Italia, i servizi segreti deviati, desviados, sí, es decir, como corruptos, ¿no? Servicios secretos corruptos, que muchas veces en Italia no sabe si son corruptos o están cumpliendo con una agenda marcada por los políticos de turno, que yo creo que es más bien la segunda, ¿no? Y vendió a Riina, supuestamente, ¿vale? Les dijo, llegó a un pacto con ellos, en el sentido de, bueno, yo mira, quiero como Bernardo Provenzano y me gustaría poco a poco ir recuperando el papel de Cosa Nostra, de bajar el número de asesinatos y demás, volver las cosas a su calma, y para ello hay que detener a Totò Riina, y Totò Riina se encuentra aquí. Y es que de hecho el gran misterio, ¿vale?, es que durante 18 días después de la detención de Totò Riina, la casa de Riina no fue registrada por la policía, o sea, quedó totalmente vacía. Por eso pensamos que Bernardo Provenzano pudo haber llegado a un pacto con la justicia italiana.
claro, esto es una vergüenza, porque tú detienes a un gran criminal como Toto Riina y lo primero que haces es pedir una orden judicial para entrar en su vivienda, registrar todo, llevarte, pues vamos, todo el dinero negro que tendría ahí, drogas y demás, y todos los secretos, ¿no? Cartas y tal, con políticos, porque había muchos políticos, sobre todo de la democracia cristiana, de la DC, corruptos, colaborando con la mafia siciliana. Y sin embargo, durante 18 días no se hizo. Cuando se interviene en la casa, 18 días después, se ve que los mafiosos han tenido tiempo de pintar la casa y de llevarse todos los objetos personales y demás. Una auténtica locura, como vemos. Después de la detención de Riina, creo recordar que va a llegar al poder Leoluca Bagarella, creo recordar. Estoy hablando de absoluta memoria. Leoluca Bagarella era un mafioso el cual era bastante agresivo, muy al estilo de Toto Riina, ¿vale? Y de hecho, Leoluca Bagarella, si mal no recuerdo, él va a continuar, ¿no? Con su política de atentados y contra el Estado y demás. Y de hecho, Bagarella, todo esto estamos un poco improvisando porque, a ver, en teoría se cree, son suposiciones, ¿vale? De hecho, Leoluca Bagarella, el cual todavía sigue vivo, por cierto, está en la cárcel, está detenido, continuó con esta campaña contra el Estado italiano de terrorismo, enfrentándose precisamente a Bernardo Provenzano, nuestro protagonista de hoy. Y bueno, Bagarella, de hecho, va a matar, si mal no recuerdo, va a ser muy famoso por ser un animal al estilo Salvatore Riina. Y va a ser famoso por asesinar al hijo de un arrepentido. Creo que un mafioso arrepentido, pues bueno, pues colabora con la justicia. El Leoluca Bagarella cogió y le secuestró al hijo y lo disolvió en ácido. Algo que fue, vamos, terrible. Asimismo, Leoluca Bagarella va a decidir que se pongan atentados en monumentos italianos clave, como por ejemplo en Florencia, pusieron una bomba en la Plaza de la Signoria y de hecho dañaron varias estatuas importantes. O sea, una barbaridad, como vemos. ¿Por qué atacaban a monumentos? Pues bueno, pues porque era como una manera de forzar al Estado italiano a negociar con Cosa Nostra, sabedores de que obviamente no iban a permitir que los monumentos italianos volasen por los aires. Y es que Cosa Nostra le presentó al Estado italiano una serie de peticiones. Sobre todo su máxima petición era primero acabar con este sistema de arrepentidos y demás, y con el cárcel duro contra los mafiosos italianos. Sea como fuera, la detención de Toto Riina y la detención de su breve sucesor, Leoluca Bagarella, va a favorecer sin duda alguna a Bernardo Provenzano, el cual ya os digo que va a representar un aire distinto para Cosa Nostra. Bernardo Provenzano, a pesar de ser bastante violento y a pesar de ser un corleonese de pro, él se da cuenta de que si continúa con esta política de enfrentarse al Estado, de asesinatos y demás, Cosa Nostra va a desaparecer. Así que su objetivo es su nueva línea estratégica es mantener un perfil bajo. ¿Se van a cometer asesinatos durante su mandato como capo di tutti capi? Cierto, sí, claro, por supuesto. Pero asesinatos muy seleccionados,
y sobre todo que no causen un gran escándalo público, ¿vale? Que no causen un terror en la población, porque Cosa Nostra, con Totorrina y con Leoluca Bagarela, se había convertido prácticamente en, por así decirlo, en un grupo terrorista. Decir de Bernardo Provenzano, que a pesar de esto, cuidado, no era un santo, ni muchísimo menos, es un asesino. De hecho, mató a unas cuantas decenas de personas y ordenó el asesinato de muchísimas otras. Sin embargo, era una persona que yo creo que ciertamente era muy inteligente. Bernardo Provenzano va a permitir sobrevivir a Cosa Nostra, volver poco a poco a la oscuridad en la cual Cosa Nostra se siente muy cómoda y se nutre, porque si la sociedad no habla de ella, ella sigue haciendo sus negocios sucios y operando en las sombras. Asimismo, sabedor de que los teléfonos y demás estaban pinchados, se va a comunicar con el resto de mafiosos de una manera súper curiosa, usando los famosos pizzini. Los pizzini eran trocitos de papel, notitas, como las que se envían los niños en clase, y las dejaba en sitios estratégicos. Él no, pero sí seguidores suyos, ¿no? Bajo sus órdenes, vamos. Y le comunicaba de esta manera tan peculiar, pues bueno, las decisiones que él como jefe mafioso había tomado. Esto también lo utilizaba sobre todo para evitar ser detenido, porque él estaba evidentemente fugado de la justicia y de hecho estuvo 43 años prófugo. Fijaos, y durante ese periodo de tiempo, por ejemplo en 2003, se sabe que le operaron de un cáncer de vejiga, nada más y nada menos que en Marsella, o sea que pudo trasladarse desde Sicilia a Marsella impunemente, ser sometido a una operación y a partir de ahí, pues bueno, recuperarse y demás. De hecho, se cree que el doctor que lo operó murió asesinado por órdenes de Bernardo Provenzano para evitar que este hombre cantase, se chivase a la policía y le detuviesen. Sin embargo, bueno, 3 años después de su operación, en el 2006, va a ser detenido finalmente y le van a meter en prisión y fallecería, creo que falleció hace más bien poco, en el 2016 o 19, tendría que mirarlo exactamente, pero vamos, Bernardo Provenzano falleció hace muy poquito. Justo, lo acabo de comprobar, falleció en el 2016 en el hospital San Paolo. Todo esto lo estoy diciendo de memoria, por eso a veces me falla alguna fecha concreta, disculpadme. Sea como fuere, claro, los interrogantes pues vienen solos, ¿no? Tampoco hace falta ser muy listo para preguntarse cómo es posible que una persona, uno de los criminales más buscados de Italia y del mundo por la Interpol, pues pudiese marcharse con total impunidad a Marsella, operarse y estar sobre todo 43 años huido de la justicia. ¿Cómo es posible, sin embargo, que a Leoluca Bagarela, poco después de suceder a Totorrina, pues estuvo un par de años y demás, y luego caerá prisionero? Solo estuvo 4 años como latitante, como prófugo de la justicia. Entonces, bueno, son cosas que llaman la atención, ¿no? Porque a Leoluca Bagarela, de hecho, si detienen a Totorrina en el 93, a Leoluca Bagarela le detienen en el 95. Entonces, esto es lo que muchos ha llevado a pensar que bueno, pues que fue Bernardo Provenzano el que se ha ido cargando, ¿no? a esta gente poco a poco, echándoles del poder en colaboración con la justicia italiana, o más bien con los servicios secretos italianos, en definitiva, con el Estado italiano. Simplemente para vuestra curiosidad, que creo que os va a gustar, Leoluca Bagarela, ya os he dicho, tiene 80 años. Es una persona que sigue viva. Sin embargo, hace apenas 1 o 2 años, un año en concreto, en el 2021,
se hizo muy famoso de nuevo, saltó a la palestra. Los focos le pusieron de nuevo su nombre. ¿Por qué? Porque Leoluca Bagarela, a pesar de tener 80 años, parece ser que en la cárcel de máxima seguridad un agente de penitenciario pues hizo un comentario que no gustó a Bagarela, y este se giró y le pegó un puñetazo que poco menos que lo desgracia y lo deja seco. Y tuvo que intervenir varios funcionarios de prisiones y reducirlo, pero vamos, con una fuerza tremenda, que tú no te esperas de un ancianillo de 80 años. Lo que te muestra que esta gente, pues a pesar de la edad, son gente muy peligrosa, acostumbrados a usar la violencia, acostumbrados a que se cumplan sus órdenes, y es gente que, bueno, que si de ellos dependiesen, desde luego acabarían sin dudar, vamos, con la vida de aquellos que les están reteniendo para que les impida salir, ¿no?, de prisión, aquellos que les mantienen en prisión. Por lo tanto, vemos como Bernardo Provenzano falleció en el 2016, se llevó con él muchísimos misterios, todas estas preguntas de si colaboró con el Estado italiano para acabar con Totò Riina y con Leoluca Bagarela, que cómo es posible que estuviese 43 años de latitante, es decir, de prófugo de la justicia, escondido de la justicia, escondido entre comillas, y de cómo es posible que resucitase Cosa Nostra, mantuviese. Pues bueno, él, cuando le preguntaban esto, mostraba siempre una sonrisa muy enigmática, y al final, pues bueno, pues no colaboró con la justicia, se mantuvo en ese sentido, entre comillas, desgraciadamente, fiel a ese credo mafioso, y muchos de esos interrogantes pues podemos imaginarlos o podemos intuir la respuesta a los mismos, pero nunca la sabremos al 100%. Así que, bueno, simplemente también comentaros una cosa curiosa de Bernardo Provenzano, es que era muy cristiano, muy cristiano. Siempre en los pizzini, en esas notitas, mencionaba a Dios. Y sorprende, ¿no?, como muchos de los mafiosos son ultra cristianos, y sin embargo no dudan en, si tienen que eliminar a alguien, hacerlo. Y también Bernardo Provenzano podía dar clases de idioma mafioso. Los mafiosos, sobre todo por miedo a que puedan ser capturados las notitas que utilizan para comunicarse con sus otros colaboradores, hablan, pero a la vez no hablan, dicen pero no dicen. Es decir, utilizan todos un juego de dobles sentidos y demás, que es muy difícil. Es un estilo bastante peculiar. Sea como fuere, creo que esto ya es todo. Espero que os haya gustado, que hayáis conocido a este nuevo personaje, Bernardo Provenzano, y bueno, y sobre todo que esto no pretende ser una masterclass. Hay muchas cosas que me he saltado, evidentemente, pero bueno, creo que lo suficientemente profundo para que tengáis una imagen general de este tema y veáis la complejidad y también la difusa línea que hay en Italia entre la justicia, la mafia y demás, y la política, y sobre todo para que investiguéis por vuestra cuenta y leáis mucho. Un libro que os recomiendo es Crónicas de la Mafia. No me acuerdo ahora mismo del autor, pero está en castellano. El resto de libros está en italiano. Pero fundamentalmente ese libro en castellano es bastante óptimo si queréis iniciaros en todo este tema. Sea como fuere, desearos que, como siempre, compartáis el material que acabo de producir, si así lo tenéis a bien, el podcast. Daros las gracias por el apoyo, por las escuchas, por los likes, que son muy importantes, que me ayuden a posicionarme y que más gente pues pueda acceder a este contenido. Y desearos que seáis buenos y seáis felices. Hasta la próxima. Chao.